Muchas gracias por la oportunidad de ampliar esta información para el Instituto Mexicano del Seguro Social, doctora Lomía. Muy buenas tardes a todos. A finales de marzo estuve aquí presente en una conferencia donde expliqué que teníamos problemas con el equipo de protección personal y que habíamos tenido algunos brotes en personal de salud del IMSS. Ahora me gustaría presentar cuáles son los logros después de este tiempo de transcurrida la epidemia y cómo hemos logrado cubrir al personal y cómo se ha afectado este personal en el IMSS. Creo que los esfuerzos que hemos hecho han dado frutos. Les voy a mostrar los resultados de esta evaluación de los casi 500,000 de trabajadores IMSS que tenemos en el instituto. Estos son los datos de infección y mortalidad por SARS-CoV-2 en trabajadores de la salud. La que sigue, por favor. Si ustedes recuerdan, la actividad de los trabajadores del IMSS es una actividad esencial y por eso al principio de la pandemia nos quedamos trabajando la mayoría de los trabajadores. Pero hubo algunos trabajadores que se fueron a casa, que ya no fueron a trabajar porque eran sujetos vulnerables, que tenían alguna comorbilidad o eran adultos mayores. De tal manera que nos quedamos trabajando 443,893 trabajadores y se fueron a casa con el permiso que llamamos COVID, 40,927 trabajadores. Después de estos meses, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la tasa de infección por cada 100 trabajadores? En el caso de los trabajadores activos, hubo 31,124 trabajadores que fueron positivos, lo que da una tasa de infección de 7.1%. Es decir, el 7.1% de los trabajadores activos en el IMSS fue confirmado como positivo con una prueba PCR. ¿Y qué pasó con aquellos que estaban de permiso? De los 40,000 que estaban de permiso, confirmamos a 2,569 y eso da una tasa de infección de 6.27%. La diferencia es poca. Esto que muestra que el equipo de protección personal funcionó, que hubo suficientes cuidados, que aquellos que se quedaron trabajando tuvieron una tasa de infección muy parecida a aquellos que se quedaron en casa. ¿Cuáles son las fuentes de infección? La fuente comunitaria, o puede ser que tengan otro trabajo también. La tasa de mortalidad por cada 10,000 trabajadores es la siguiente. Este número de trabajadores que tenemos activos fallecieron 262, de tal manera que la tasa de mortalidad es de 6.03 por cada 10,000 trabajadores. La tasa de mortalidad para aquellos que se quedaron en casa o que tuvieron el permiso COVID fue de 6.84. De aquellos que fueron confirmados, la tasa de letalidad por cada 100 trabajadores infectados, es decir, estos 268 entre los confirmados, fue de 0.86 y la tasa de letalidad para los trabajadores con permiso COVID fue de 1.08. ¿Cómo se puede comparar esto con otros países? En los Estados Unidos, la tasa de infección fue un poco cerca del 10% y la tasa de letalidad fue de 0.6%, como lo reporta el CDC. La que sigue, por favor. Y al comparar los pacientes que se quedaron trabajando, en la atención a pacientes contra los que no atienden pacientes. No todos los trabajadores de la salud están atendiendo los pacientes, algunos están en áreas administrativas. De los 320,623 trabajadores, se infectaron 25,806, lo que dio una tasa de infección del 8%, y la tasa de mortalidad por 10,000 trabajadores fue 6.1%, una tasa de letalidad menor al 1% también. De los que no atienden a pacientes, aquí la tasa de infección sí fue menor, de 4.2%, de aquellos que seguían activos, pero la tasa de mortalidad es parecida y la tasa de letalidad es de 1.4%. Esa tasa de letalidad es la que se ha reportado también en otros países. La que sigue, por favor. Ya más específicamente para los trabajadores que atienden, que están en los equipos COVID, son estos
médicos y enfermeras que se encuentran en las áreas COVID, en los hospitales y que atienden directamente a los pacientes. ¿Cuál fue la tasa de infección para estos trabajadores? Fue del 12%. Les decía que en los Estados Unidos, para los equipos que atienden directamente a los pacientes, se ha reportado entre el 10 y el 15%. Nosotros estamos en el 13%, y los trabajadores IMSS en general en 10.1%, con cifras actualizadas al 2 de septiembre, por eso notarán que son un poquito diferentes a las anteriores. Y la tasa de letalidad se mantiene en 0.8%, y para aquellos trabajadores que están en equipos COVID es de 0.2%. De tal manera que los equipos de protección personal que hemos distribuido con los trabajadores, más la capacitación que tuvieron, el entrenamiento en el equipo de protección personal, dio resultados. ¿Cuál es el esfuerzo que ha hecho el IMSS en esta distribución de equipo de protección personal? La que sigue, por favor. Pues estas son grandes cantidades de equipo de protección personal. Lo que llevamos hasta ahora son respiradores N95, KN95 o N99. Hemos distribuido más de 30 millones de estos equipos. Hemos distribuido más de 35 millones de cubrebocas triple capa, que es el que tenemos aquí, el cubrebocas quirúrgico, caretas han sido 1.8 millones, gogles 2.6 millones, más de 27 millones de guantes, de pares de guantes, de batas más de 24 millones y overoles más de 3 millones. Y todavía estamos en proceso de compra de estos otros equipos adicionales, más de 10 millones de respiradores N95 y de más de 17 millones de cubrebocas. ¿Y cuál es la demanda semanal que tenemos? Esto ha sido un gran esfuerzo. La que sigue, por favor. La demanda semanal que tenemos son de estos respiradores N95, son 783,000. De cubrebocas quirúrgico, más de 1 millón. De gogles y caretas, 159,000 a la semana, 21,000 pares de guantes, y batas y overoles, 1.2 millones. De tal manera que este esfuerzo, por fortuna, ha dado resultados en proteger al personal, en disminuir la infección y la atención oportuna también de los trabajadores. Quiero también decir que hemos hecho las pruebas suficientes. Cuando los trabajadores tienen síntomas, hemos seguido a sus contactos. Nosotros, como empresa, y como lo deben hacer todas las empresas, tenemos un servicio propio para nuestros trabajadores y damos seguimiento como en un servicio que se llama Servicio de Prevención y Promoción de los Trabajadores IMSS, y en donde damos el seguimiento a todos nuestros trabajadores. Estas son las cifras que deseamos compartir.